Bueno, con respecto a tu pregunta, voy a leerla. El proceso de la vida es un proceso de perdón. Perdonar es vivir. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Sí, vamos primero a preguntarnos qué es vida, ¿no? Vamos a preguntarnos qué es vida y vamos a responder vida en términos biológicos primero. La vida es un proceso biológico como tal, en el que se nace, se crece, se alimenta, se reproduce y se muere. Eso es la vida en términos biológicos, un proceso. Y tú preguntas, ¿es la vida un proceso de perdón? ¿O es el proceso de la vida un proceso de perdón? ¿Sí? Bueno, entonces, si lo respondemos desde la vida biológica, tenemos que entendernos aquí, ¿no? Como cuerpos que tienen un principio y un fin, ¿verdad? Eso es lo que concebimos y así es como nos vemos. Entonces, para nosotros la vida ha significado esto. La vida ha tenido esa connotación. Un proceso para todo. Un proceso de aprendizaje, un proceso de deterioro normal, un proceso de cambios, ¿sí? En la vida biológica todo es cambiante, mejor dicho, el cambio es la constante. Bueno, ¿y qué es perdonar? Entonces, entendemos el perdón ahora, ¿no? Ahora lo entendemos diferente porque el perdón para nosotros había significado un perdón para destruir también. Esto mirándolo en términos de lo que hemos creído ser. Hemos creído tener una vida biológica y hemos creído estar perdonando sin realmente hacerlo, entendiendo que el perdón no es otorgarle amnistía a nadie, ni es hacer real la culpa, sino todo lo contrario. Entonces, a través del curso aprendemos, y vamos a decirlo así, aprendemos, porque esa es nuestra condición en este mundo, aprender, es un proceso de aprendizaje también. Aprendemos que realmente nadie nos ha hecho nada, que realmente no hay culpables. Este curso nos enseña un perdón que nos libera de las ilusiones, entendiendo la ilusión como la vida misma. Y fíjate entonces que el perdón es el deshacimiento de toda ilusión, incluido el concepto de la vida biológica misma. ¿Ves? Así que la pregunta es muy útil en el sentido de que si yo me veo aquí en términos biológicos como un cuerpo, me voy dando cuenta que necesito hacer algo que me permita ir deshaciendo todo lo que estoy pensando hasta terminar en el deshacimiento del concepto de la vida misma. Y ese deshacimiento, que es el perdón, es la expiación, me va llevando a comprender que la vida mía no es esta, que yo no nací jamás y que nada de lo que ha parecido ocurrir ocurrió en verdad, que no puedo morir, que no hubo un principio y tampoco un fin, pero eso se logra de manera paulatina, como en un proceso de aprendizaje, a través del tiempo, ¿sí? Y a través del tiempo es que ocurren todos los procesos. Y aprendo que la vida, aprendo entre comillas, ¿no? Porque es más bien un recordar. Aprendo y
recuerdo que la vida es mucho más que ese proceso, que la vida es la eternidad, que no hubo principio ni fin, que no hubo nacimiento ni muerte. Entiendo que no soy un cuerpo, que soy espíritu, que no muere, que no enferma, que no se deteriora, que no se marchita, que no entristece. Sí. Y todo eso lo hago a través de esta vida que yo creo biológica. Y todo eso lo hago a través de ese proceso en el que parezco encontrarme ahora, el proceso del perdón. Sí, vinimos aquí para aprender lecciones. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. No porque Dios me ponga pruebas, sino porque yo mismo aprenderé de las experiencias que yo mismo he elegido y puesto ahí a través de la mente colectiva. Entonces, si lo pensamos así, la vida biológica sí es un proceso de perdón. Desde el momento en que nos damos cuenta que vinimos aquí para que esta sea nuestra última ilusión. La vida sí es perdonar. Esta vida que uno cree tener, hasta que uno se da cuenta que esta vida no es la vida real, sino la vida ficticia, la vida ilusoria, la vida del sueño. Y nos damos cuenta que vamos transformando esta vida de dolor y de sacrificio en una vida más amable, en una vida más alegre, en una vida más pacífica y en una vida más sosegada. Es decir, vamos intercambiando el sueño de miedo por el sueño perdonado, que se llama en el curso el sueño feliz. Entonces, sí, es probable que yo me vea como un cuerpo, y mientras me vea como un cuerpo, mi propósito es sanar. Esta pregunta me recuerda muchísimo lo que el curso nos enseña. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Tu propósito es sanar. Tu propósito es perdonar. Tu función es perdonar. Así que sí, vinimos a esta vida, supuestamente vinimos, porque cuando decimos vinimos esto supone un comienzo, pero es así como nos vemos. Vinimos a esta vida a darnos cuenta que nunca vinimos. Vinimos a esta vida a darnos cuenta que nunca morimos y que nuestra vida subyace más allá del cuerpo, en el espíritu, que no vemos, que es intangible y que no se puede percibir. Entonces sí, esta vida es un proceso de perdón. Esta vida es un proceso de perdón desde el momento en que decidimos aceptar que eso es así, desde el momento en que caemos en cuenta de que esto es así. Antes también lo es, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces es como si no lo fuera, porque no hemos tomado la decisión. Pero en el momento en que decidimos deshacer todas nuestras ilusiones, es decir, todas nuestras creencias limitantes, en ese momento es cuando nuestra vida se convierte en perdón y casi que se vuelve nuestra profesión. Nos volvemos perdonadores y cada vez más profesionales, en el sentido de que cada vez que no nos sentimos cómodos, comenzamos a deshacer el miedo a través de esta llave, de esta herramienta que aprendemos a manejar, a usar. Bueno, eso es. Entonces te agradezco mucho por tu pregunta, porque sí, nos recuerda definitivamente nuestra función en este mundo en el que nos creemos aquí, pero al final nos damos cuenta, y digo al final, es cuando ya estamos muy conscientes del perdón y de que no somos un cuerpo. Entonces al final nos damos cuenta de que en realidad no estuvimos aquí, no estamos, y siempre estuvimos en el espíritu,
inmutable, que no cambia, que no se perturba, que no muta, que no muere. Muchas gracias.